Posterior a 1918, se había dicho que la Gran Guerra sería la guerra definitiva para acabar con todas las guerras, y en ello tenía esperanza el planeta. Los inmensos campos de batalla en suelo europeo, regados de cadáveres que había dejado la conflagración mundial, eran en la década de 1920 un cercano recuerdo del terrible azote de la guerra. El mapa europeo había cambiado y a partir de ello se firmaron tratados de todo tipo, y de aquí se creó la Sociedad de Naciones. Al término de la Primera Guerra Mundial, las potencias occidentales trataron de retornar a la normalidad anterior a 1914. Sin embargo, las consecuencias del conflicto dieron lugar a la crisis de posguerra, que se prolongó hasta mediados de la siguiente década. Una vez superados, en apariencia, los desequilibrios económicos, los países occidentales vivieron un periodo de crecimiento que conocemos con el nombre de los felices años 20. Esa prosperidad tocó su fin en 1929 con el crack bursátil que desembocó en la Gran Depresión. A partir de entonces el mundo fue, poco a poco, caminando hacia un segundo conflicto mundial. En 1927, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Aristide Briand, propuso al secretario de Estado de los Estados Unidos, Frank Billings Kellogg, un acuerdo o pacto que proscribiera y prohibiera la guerra como instrumento de política nacional. Al respecto, Kissinger, en su libro Diplomacia, señaló que Briand aprovechó la ocasión del 10º aniversario de la entrada de los Estados Unidos en la guerra para presentar a Washington en junio de 1927 el borrador de un tratado según el cual los dos gobiernos renunciarían a la guerra en sus relaciones mutuas y convendrían en zanjar todas sus disputas por medios pacíficos. El secretario de Estado norteamericano Kellogg no supo bien cómo responder a un documento que renunciaba a lo que nadie temía, pero la paz era bien vista, y el borrador de Briand tenía la ventaja de que no entrañaba consecuencias prácticas. Por ello, a comienzos de 1928, Kellogg aceptó el borrador del tratado, pero fue más lejos al proponer que la renuncia a la guerra incluyera a tantas naciones como fuese posible. El pacto de Kellogg-Briand se firmó el 27 de agosto de 1928 y estableció una nueva perspectiva en contra de la aceptación de la guerra como instrumento político legítimo, porque derivó de una paulatina renuncia al uso de la Fuerza Armada como recurso al que válidamente podían acudir los estados en el manejo de sus relaciones internacionales. Al respecto, en el preámbulo del mismo se indicaba el deseo de promover el bienestar de la humanidad, y resaltaba el hecho de que llegó el momento de proceder a una franca renuncia a la guerra como instrumento de la política nacional, a fin de que las relaciones pacíficas y amistosas que existen actualmente entre sus pueblos puedan perpetuarse. Lo anterior se estableció en el artículo primero del Pacto de Kellogg-Briand, donde se indicó que las naciones firmantes declaran solemnemente que condenan el recurso de la guerra para la solución de las controversias internacionales y que renuncian a él como instrumento de política nacional en sus relaciones mutuas. Asimismo, se advirtió y reconoció que la solución de todas las controversias o conflictos, cualquiera sea su naturaleza u origen, no deberá jamás buscarse sino por medios pacíficos. No puede desconocerse que el Pacto de París o Brian Kellogg fue un instrumento revolucionario. Las naciones que lo firmaron directamente resolvieron renunciar al uso de la guerra como medio de la política exterior. Quizá en la confianza que el peso de la diplomacia y la opinión pública contribuirían a sostener el pacto. El propio Frank Billings Kellogg recibió en 1929 el Premio Nobel de la Paz en virtud de sus esfuerzos en la negociación del tratado. Incluso, en febrero de 1929 se firmó el Pacto Litvínov entre la Unión Soviética, Polonia, Rumania, Latvia y Estonia, por el que dichos países se comprometían a no utilizar la fuerza en sus relaciones, que fue conocido como el Pacto Brian Kellogg del Este. Sin embargo, la realidad mundial
dio muestras de no respetar las palabras escritas. La turbulenta década del 30 asomaba, y con ella germinaba un conflicto mundial que superaría en creces al de 1918. Ya en 1931 el Imperio de Japón, uno de los firmantes del pacto, invadió Manchuria. Comenzaba así el fin de la paz de la década de los 20. En el 35 Italia invadió Abisinia y en el 39 estalló la Guerra Mundial por segunda vez. El pacto, así como la misma Liga de las Naciones, había fracasado. Si bien puede achacársele al pacto ciertas falencias, tales como la falta de sanciones para las naciones que lo violaran, o la falta de medios para hacer cumplir coactivamente el tratado, o la falta de precisiones respecto a la definición de defensa propia y cuestiones conexas a la realidad que el mundo no estaba preparado para un tratado de ese tipo. Las dictaduras nacionalistas de derecha e izquierda crecían cada vez más, y las ansias de expansión de algunas potencias no estaban aplacadas. No importaba qué tratado hubiera estado en vigencia, la guerra hubiera sido inevitable. Ahora valoremos cuál es la relevancia que tuvo el Pacto Brian-Kellogg como uno de los hechos remarcables del desarrollo normativo respecto a las normas que enfrentan los crímenes internacionales en materia penal. Más allá del fracaso que puede deducirse tuvo en práctica el tratado, no puede desconocerse el carácter que, como un hito o un hecho relevante, tuvo este en el ámbito de las relaciones internacionales. Por una parte, sirvió como una de las bases para determinar el contenido y alcance de los denominados crímenes contra la paz, que juzgó el Tribunal de Nuremberg, ya que no existían definiciones claras al respecto. Por la otra, y aunque puede tildárselo de ambicioso e idealista, sentó las bases para lo que luego sería la renuncia al uso de la fuerza, que se plasmaría en la Carta de las Naciones Unidas. El paso de los años demostraría que nuevamente la existencia de documentos escritos no impediría que estallaran conflictos. Sin embargo, hay que remarcar que su influencia sobre la Carta de las Naciones Unidas del 45 dio un lugar a que en su artículo 2.4 se prohibió el uso de la guerra como medio de resolución de las controversias internacionales. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, así como inicios del XXI, demostraron que el mundo estaba lejos de arribar a la paz que tanto deseaba. Los ejemplos son múltiples, pero siempre es oportuno rescatar aquello que en los tiempos turbulentos posteriores a la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial fomentaron los instrumentos que de una u otra manera lograron elaborar no solo los documentos, sino también los consensos que hicieron de este un mundo al menos un poco más estable. Además del desarrollo de conceptos del delito internacional, los crímenes de guerra, los crímenes de agresión y demás fueron el legado de este y muchos otros tratados previos y posteriores que permitieron brindarnos el ensamble normativo, la estructura normativa con la cual opera el derecho penal internacional.